Tenemos aquí a mi costado a Víctor Orellana, que es director de BOA Consultores, pero además es el ex subdirector de la Oficina Nacional de Emergencias, que es la antigua Senapred, así se llamaba, ONEMI. ¿Cómo está, Víctor? Muchas gracias por esta conversación. Y primero quiero preguntarle su evaluación sobre la respuesta que han dado las autoridades y de la declaración de estas zonas de catástrofe y emergencia preventiva. Bueno, este anuncio que ha hecho la vicepresidenta es un decreto que es una herramienta nueva que tiene la institucionalidad que está estrenándose en Chile para efectos de la gestión de riesgo y significa un decreto de mando presidencial, ¿ya? Muy importante porque habilita una cantidad de recursos de manera anticipada, ya no es para responder a un desastre, sino que para anticiparse con maquinaria, con equipamiento para reducir las inundaciones, con, digamos, pertrechos para poder ayudar a los albergues, y de esa manera se está desplegando toda la capacidad que tiene, de manera anticipada, digamos, toda la capacidad que tiene nuestro país para poder anticiparse a este escenario. Sí, ahora, esa anticipación es para precisamente este segundo sistema frontal en el que se esperan lluvias en algunas regiones sobre 100 milímetros. Hoy día también hay lluvias en menos de 24 horas de esa magnitud para la región del Biobío, pero precisamente pensando en esa zona donde no se declaró emergencia preventiva, lo que le quiero preguntar es su opinión respecto de si era posible anticiparse, hacer algo distinto que pudiera haber evitado, por ejemplo, el desborde de los ríos o lo que estamos viendo hoy día. Mira, yo creo que lo que pasó en Biobío empujó de alguna forma a las autoridades a tener esta visión ya en una zona más amplia. Desde la región de Coquimbo hacia el sur es una zona bastante más extensa, con una diversidad regional bastante importante, zonas semidesérticas, zonas urbanas, zonas más boscosas. Entonces es una zona mucho más grande, más compleja, y por lo mismo esta herramienta de mando presidencial, como señalaba, es la herramienta adecuada. Tuvo que pasar lo de Biobío, digamos, para que esto se activara, pero de alguna forma hoy día esto también va a quedar dentro de esa zona y va a poder activar el proceso de recuperación de una manera mucho más ágil. Ya, pero específicamente sobre la zona del Biobío, ¿se pudo haber hecho algo distinto a lo que hicieron las autoridades? Incluso me refiero no solamente a las autoridades del gobierno central, sino que a las autoridades municipales ante el anuncio del sistema frontal que pudiera haber evitado, por ejemplo, los miles de daños de personas damnificadas que hemos visto. Mira, si bien los márgenes de precipitación están siendo bastante altos, sobre todo para esa zona que es de por sí lluviosa, todo lo que ocurrió en la zona ribereña de los ríos efectivamente son aspectos que se pueden mitigar. Hay trabajos previos, anticipados que se pueden ejecutar para evitar eso con medidas de mitigación estructurales y también no estructurales, anticipar evacuaciones, agilizar los mecanismos de alerta y de emergencia para la población. Entonces, efectivamente aquí, si bien se pensaba que iba a llover mucho cuando se proyecta este escenario, pero luego cuando ocurre se desarrolla, puede ser que supere esos márgenes. Eso es lo que está pasando hoy. De alguna forma, la proyección quedó retrasada respecto a la realidad y lo que está ocurriendo hoy día es producto de eso. El escenario está superando las proyecciones. En ese sentido, desplegar capacidades tiene que ser de forma anticipada para poder lograr, digamos, que estos daños sean los menos posibles. Perfecto. Estamos en contacto directo con Argentina, donde se encuentra Darío Misraji, porque es una preocupación a toda Latinoamérica las imágenes que se han visto de la zona centro-sur de Chile. Darío, por favor, adelante si tienes alguna consulta. Gracias, Lucía. Víctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Hola, Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo ha tenido que mutar los sistemas de prevención justamente de desastres en los últimos años, considerando que, bueno, estos desastres se están haciendo cada vez más frecuentes como resultado del cambio climático? Mira, eso es muy importante porque, a ver, lo que tenemos en invierno asociado a inundaciones, luego lo tenemos en verano asociado a incendios forestales, ¿cierto? El cambio climático está cambiando la normalidad, fenómenos que antes eran mucho menos recurrentes, digamos, están ocurriendo ahora año a año, invierno tras invierno, incluso varias veces dentro de la misma estación. Entonces, de alguna forma el cambio climático está superando nuestras planificaciones, está pasándonos la cuenta desde el punto de vista de cómo hemos fortalecido nuestras ciudades, nuestros pueblos para enfrentar esto, y lo que nos corresponde ahora es poder avanzar más rápidamente, más ágilmente para poder anticiparse a la siguiente temporada, tanto para efectos del invierno como para efectos del verano cuando están los incendios. Algo que está, obviamente, como tú también has visto ocurriendo en otros lugares. En Brasil tuvimos inundaciones gigantescas hace poco, en Argentina hay incendios forestales. Es un fenómeno regional y un fenómeno global. El tema es cómo también nosotros, entre países latinoamericanos, podemos cooperar mejor para poder conocer mejor esta amenaza y tener mecanismos conjuntos de cooperación para enfrentarla. Eso también es una experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en incendios forestales y que también podríamos aplicar en estos casos. Yo creo que ahí las capacidades hay que sumarlas
porque tenemos escenarios comunes. Los desastres no reconocen fronteras. Entonces, de esa manera, cuando hay un evento que puede, por ejemplo, generar un daño a un país, puede también correr riesgo de afectar a otro. Eso es importante, que también vayamos fortaleciendo los mecanismos de cooperación para poder ayudarnos en caso de grandes desastres como los de ahora. ¿Cómo sería, por ejemplo, esa cooperación, o cómo se podría dar en la práctica esa cooperación en un caso como este, cuando hablamos de inundaciones y frentes como lo que está enfrentando ahora Chile? Yo creo que es muy importante aquí levantar las capacidades disponibles, no solo a nivel de gobierno ni de Estado, sino que también, por ejemplo, del conocimiento científico. Hay mucho que se sabe, que se estudia, que se investiga y que a veces queda lejos de los tomadores de decisión. Es muy importante vincular el conocimiento científico, la ciencia, con la toma de decisiones, de tal manera de que en conjunto podamos generar territorios mejor preparados. Entonces, es muy relevante fortalecer, digamos, los mecanismos de cooperación entre investigadores, difundir la investigación y los sistemas también de monitoreo, las tecnologías que tenemos que actualizar nuestras redes meteorológicas, pensar en red. Y de esa manera, cuando tengamos un evento, vamos a estar preparados y vamos a estar de alguna forma puestos de acuerdo anticipadamente para poder, por ejemplo, apoyar con aeronaves, por ejemplo, cuando hay incendios forestales, apoyar, digamos, con brigadas, con ayuda, digamos, humanitaria, y de esa forma, anticipándonos en base a evidencia científica, podemos tener una mejor respuesta al momento que ocurra una emergencia. ¿Sabes qué, Darío? Pensando en tu pregunta y en la respuesta que nos da Víctor, estaba pensando precisamente lo que pasó en Santiago, en esta comuna en particular, porque mucho se critica que en Santiago llueve poco y se inundan calles, se corta la luz, pasan muchas cosas. Sin embargo, eso no sucede aquí, en Santiago Centro. Y la diferencia tuvo que ver precisamente con el intercambio técnico y científico que se hizo en esta ciudad cuando siglos atrás, décadas atrás, se inundaba y se trajo expertos de otros países a decir cómo son los colectores de agua lluvia, por ejemplo, y se reconstruyó toda esa red de alcantarillados. Entonces, desde ese punto de vista, pensar en una planificación de largo plazo, y ahí la pregunta que me queda es si precisamente en las comunas y la forma en la que se ha ido expandiendo la ciudad, por ejemplo, ha pasado por alto ese conocimiento, se ha ido construyendo sin tomar en cuenta precisamente lo que puede pasar en escenarios como este, pero además incluso lo que puede pasar en escenarios con precipitaciones mucho más leves, que ha hecho que zonas de la ciudad que son más modernas siempre colapsen ante las lluvias pequeñas. Sí, mira, tú apuntas a casos que son muy emblemáticos porque yo creo que históricamente hemos ido perdiendo en nuestro país y también en Latinoamérica nuestra capacidad de planificar, de tener una mirada de largo plazo. Acá lo que señalaba Lucía tiene que ver con planificaciones que son de los años 60, por ejemplo, la última gran planificación de la ciudad de Santiago, la capital, se hizo en 1960, donde se pensó el metro de Santiago, que lo seguimos hoy día construyendo después de más de 50, 60 años. Entonces, esa mirada, digamos, perspectiva de largo plazo, la hemos ido perdiendo sistemáticamente. Nosotros ya, por ejemplo, ya no tenemos un ministerio de planificación. Teníamos hasta el año 70, 80 un ministerio que planificaba y que pensaba integralmente el país. Hoy día tenemos eso dividido en pequeñas cápsulas en distintos ministerios y eso debilita esta visión prospectiva de ciudad, de territorio y finalmente de país. Entonces, todo lo que se ha ido desarrollando de ahí en adelante ha tenido que ver con pedazos de ciudad, con proyectos inmobiliarios desconectados que van quitando el suelo natural a la ciudad y de esa manera van afectando este equilibrio que hay que tener con la naturaleza. Hay que construir, no hay que dejar de construir, pero también hay que pensar que hay que respetar el equilibrio entre lo natural y lo urbano para efectos de convivir mejor con estos riesgos que, dado el efecto del cambio climático, están siendo cada vez más intensos y mucho más, digamos, dramáticos para efectos de los desastres. Claro, y nosotros lo estamos viendo con las construcciones y la sobrepoblación que hay en las dunas de Reñaca y Concón, donde se han provocado estos socavones, pero por ejemplo aquí en las zonas urbanas que van creciendo, cuando se construye sobre humedales, cuando se talan árboles, ¿qué rol cumplen, por ejemplo, los humedales, los árboles, precisamente en problemas como los que estamos viendo hoy, en deslizamientos de tierra, en grandes cantidades de agua? ¿Cómo ayudarían a mitigar, por ejemplo, y entonces de esa manera repensar la planificación, como usted dice, en armonía? Exacto, o sea, existe una línea de que se tiene que ver con las soluciones basadas en naturaleza. La naturaleza es una gran maestra, digamos, nos enseña cómo hay que entender lo que para nosotros es un peligro. Son eventos que son naturales, son de alguna forma elementos que tienen que ver con la naturaleza y que en la medida que entran en conflicto con decisiones humanas, nos ponemos en un riesgo de desastre. Entonces es muy importante considerar que la naturaleza por sí misma no es un desastre. Los desastres no son naturales, tienen que ver
con decisiones que tomamos nosotros los seres humanos en ese desequilibrio con la naturaleza y que finalmente afecta generalmente a las personas más vulnerables. Claro, y aquí hemos visto que se construyen sobre humedales que sirven precisamente para recoger el agua que ya venga del mar o venga de las lluvias, y por eso hay que tener cuidado. Mi última pregunta, no sé, Darío, si tú tienes otra, tiene que ver con el cambio de ONEMI, usted fue subdirector de la ONEMI, a Senapred. Eso ha significado también, y en línea lo que consultaba Darío, fortalecimiento, por ejemplo, de la capacidad de respuesta del Estado. Sí, mira, el cambio que se hizo de ONEMI a Senapred en realidad es un dato de un proceso que tardó aquí en Chile 11 años en discutirse en el Congreso. Esta ley, que hoy día está vigente hace poco más de 2 años, tardó mucho en esa conversación, en eso ponernos de acuerdo de qué sistema necesitamos. Bueno, el que tenemos ahora lo estamos instalando, tiene un tiempo, un plazo, digamos, de instalación, y en ese proceso siguen ocurriendo emergencias. Entonces, es muy complejo poder instalar un nuevo sistema cuando el cambio climático, los incendios, nos van de alguna forma dando más trabajo. Pero así todo, esta herramienta, por ejemplo, que comentábamos al principio, son herramientas nuevas que permiten anticiparnos. Dentro de un escenario que está ocurriendo hoy día, es posible todavía tener un margen de anticiparse con medidas importantes de nivel presidencial que permitan allegar recursos, evacuar áreas que antes teníamos que evacuar en condiciones mucho más extremas. Hoy día existen, por ejemplo, los perímetros de seguridad que se pueden definir preventivamente y sacar a las personas en riesgo. Entonces, hemos aprendido que la visión preventiva es muy importante. Esta nueva ley le da más herramientas y afortunadamente la estamos aplicando en este evento en particular. Perfecto, Darío, por favor, adelante. Última pregunta de mi parte, Víctor. ¿Es posible realmente repensar nuestras ciudades como el 1960 cuando tenemos que las poblaciones son el doble, o en muchos casos más del doble, cuando tenemos también realidades sociales mucho más complejas en muchos sentidos? Mira, yo creo que lo que está pasando en Chile está pasando en el resto del mundo. En el fondo, ¿cuál es el modelo de desarrollo que hemos ido construyendo en estos últimos 50 años? ¿Ya? Y de alguna forma hay países que van más avanzados en términos de esta reflexión, avanzarla en propuestas, en ciudades más equilibradas, donde está de alguna forma todo mejor diseñado a escala humana, donde hay equilibrio con la naturaleza, y para eso no hay que ser un país muy rico, ¿ya? Es una cosa de organizarse, de planificar, de entender la relación del hombre con la naturaleza, que puede sonar como muy realmente esotérico, pero sí se puede transformar en una gestión urbana responsable, sostenible, de tal manera de poder recuperar esa vida, digamos, cotidiana, esa vida en equilibrio con la naturaleza, en un contexto de cambio climático que va a seguir haciéndonos, lo va a seguir desafiando permanentemente, digamos. Claro, muchas gracias. Como lo que hemos visto, por ejemplo, en ciudades donde ciertos sectores, ya sea en Barcelona o en Nueva York, se transforman en peatonales, se empiezan a plantar árboles también que sirven para mitigar los efectos, por ejemplo, de un deslizamiento de tierra o de una lluvia o de una inundación. Ir por partes, eso podría ser también una buena solución, en vez de, como tú dices, lo complejo que sería, Darío, tal como lo señalas, planificar la ciudad completa, aunque siempre pensando en el futuro y con los datos que hoy tenemos a disposición. Muchas gracias, Víctor Orellana, que es de BOA Consultores, pero además ex subdirector de la ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia, contándonos precisamente sobre la respuesta que hoy día están dando las autoridades ante no solamente lo que ya está pasando en el Centro Sur, sino que lo que se viene a partir de mañana en aquí la región metropolitana y en toda la zona centro. De hecho, el gobernador regional metropolitano ya ha solicitado la suspensión de todas las clases aquí en la región metropolitana, así que seguiremos informando respecto de las decisiones que vayan tomando las autoridades. Muchas gracias, Víctor. Adelante, Argentina. Gracias, Lucía. Muchas gracias, Víctor.